Buenas noches a todos. Le doy la bienvenida a nombre de SOCHOC y la directiva en este momento en curso. Gracias por venir, por hacerse el tiempo. Los que vinieron en forma voluntaria y los obligados, todos son bienvenidos aquí. La reunión científica de nuestra sociedad, lo más interesante, aparte de que ustedes vengan de cuerpo presente, lo cual es muy importante, sobre todo los becados, es que se graba y después se sube a internet y es donde prácticamente hay 1000 personas que las ven, así que por favor las preguntas después en ese micrófono que corre, que pareciera como que no aumenta, pero es para lo que queda grabado en internet. A la directiva se le ocurrió invitar a la doctora Fabiola Alzamora. La doctora Alzamora es una médico que es egresada de la Universidad Diego Portales y ha trabajado todo el tiempo en lo que es medicina de urgencia. Y la doctora Alzamora está haciendo una beca de una especialidad que se llama Urgenciología y Cuidado de Pacientes Críticos. Es una beca que es patrocinada por el Ministerio de Salud y tiene el paraguas de la Universidad del Desarrollo y parte de su formación es la Universidad del Desarrollo y vía también Posta Central. Entonces estos son como los nuevos médicos para los nuevos tiempos, con especialidades que para los que somos un poquito mayores como que no existían, y ella nos va a ilustrar sobre un tema que para nosotros cada vez va a ser más frecuente, lo que es el trauma y reanimación en una embarazada, y sobre todo la gente joven o la gente de provincia que tiene que hacer turno, es lo que le va a tocar día a día, mucho más de lo que podía existir antes, y ha habido un cambio. Es cosa de ver el Cuerpo Bombero Santiago, antes pagaba incendios, ahora saca gente de accidentes. El principal siniestro es un accidente, no es el fuego. Y eso yo creo que nos va a ir pasando a nosotros. De panelista tenemos dos grandes personas. Primero un invitado de la Pontificia Universidad Católica, que es el doctor Claudio Nazar. Claudio es secretario actualmente de la Sociedad de Anestesiología, ha trabajado principalmente en anestesia obstétrica y cirugía bariátrica. Él tuvo un muy buen pasar porque fue de la Universidad de Chile, específicamente la sede norte, donde se formó él, del J, y después se oscureció un poco en la Católica, pero bueno, él hizo su beca en anestesiología en la Católica y trabaja en el departamento de anestesiología y viene muy bien recomendado por el doctor Lacasís, que dijo que era un brillante panelista. Y por último está el doctor Álvaro Insunza, por todos ustedes conocido, nuestro secretario, o sea, tesorero de la sociedad actualmente. Él es formado en la Universidad Católica, el jefe de la unidad obstetricia del Hospital Padre Hurtado y es profesor del Departamento de la Facultad de Medicina de la UDD. Así que tenemos grandes especialistas y él trabaja en todo lo que es medicina materno-fetal. Así que, doctora Fabiola, adelante. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, en especial al doctor Insunza. Esto surgió porque yo hice una pasada de ginecobstetricia de urgencia en el Padre Hurtado y llegué como pollito nuevo, que era como qué raro una beca de urgenciología pasando por ginecobstetricia de urgencia, y ahí salió cómo poder sacarle provecho a la pasantía y hicimos una presentación de trauma y reanimación en el embarazo y el doctor me pidió si por favor la podía presentar en la reunión, así que ojalá que para todos sea un aporte. A modo de introducción, el trauma, al igual que las enfermedades crónicas, es una cosa que va en ascenso y no va a terminar nunca. Tiene una alta incidencia y una alta prevalencia y estamos todos expuestos a manejar pacientes politraumatizados, traumatizados leves, de mediana gravedad, independiente de la especialidad en que nos desarrollemos, incluso si estamos en una consulta privada. Y sobre todo, bueno, el tema del trauma en el embarazo es un tema un poco complejo porque en verdad los médicos que trabajamos en urgencia tenemos poca formación aparte de la del pregrado de manejo de pacientes ginecobstétricas en general y no trabajamos muy de la mano con los obstetras ni con los ginecólogos porque por lo general o en los servicios de urgencia estamos separados físicamente o no tenemos un servicio de ginecobstetricia adosado como es en el hospital que trabajo yo, que es Centro de Referencia Nacional de Politraumatizados, y nosotros no tenemos ginecobstetra de turno, ¿ya? Así que por eso también es como un tema súper complejo porque como lo vamos a ver más adelante, el manejo interdisciplinario por todas las especialidades mejora el outcome tanto de mortalidad materno-fetal.
A modo de introducción, bueno, esto, como les mencionaba, tiene una incidencia que no es muy alta, pero tiene una morbimortalidad muy importante, porque estamos hablando de dos seres que socialmente, emocionalmente son muy importantes para la sociedad. Tiene una incidencia en general de entre un 5 al 7%. Se dice que las embarazadas en cualquier etapa de su embarazo pueden estar expuestas a un trauma. De este 5 a 7%, solo un 0,3 a un 0,4 va a requerir hospitalización, por lo tanto se puede interpretar que es un trauma de moderada o alta energía, o no necesariamente de tan alta energía, pero que sí tiene repercusiones en la unidad fetoplacentaria, por lo tanto va a necesitar un monitoreo clínico estricto y seguimiento. Se habla de que tiene una mortalidad materna aproximadamente entre un 10 y un 11%, estamos hablando del trauma de alta energía o el trauma grave, y la mortalidad fetal puede llegar hasta un 65%. ¿Ya? El riesgo del trauma va a estar directamente relacionado con la edad gestacional. Se dice que a mayor edad gestacional, si la embarazada se ve expuesta a un mecanismo traumático, va a tener más probabilidad de sufrir consecuencias secundarias de ese trauma, ¿ya? Con las incidencias que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Hay que tener, bueno, súper claro que la mortalidad materna está determinada principalmente, al igual que en todas las pacientes o todos los pacientes no embarazadas, por el TEC y por el choque hemorrágico, ya sean por lesiones abiertas o cerradas en el trauma, dependiendo de lo que sea más frecuente. Eso no cambia en la mujer embarazada. Y al mismo tiempo, es súper importante saber que la mortalidad fetal está determinada directamente por la morbimortalidad materna. O sea, si yo tengo una mujer choqueada por un trauma, da lo mismo el origen, tengo una probabilidad de mortalidad fetal de un 80%. Y de ahí viene, de esa premisa viene, que después vamos a ver más adelante, la evaluación primaria y toda la reanimación en el trauma en la embarazada está dirigido primero a estabilizar a la mamá, ¿ya? La segunda causa de mortalidad fetal está básicamente por el desprendimiento placentario, que después vamos a ver más adelante, que se da entre un 30 y un 68%, con una media de un 40% en el trauma grave y un 3% en el trauma moderado. Por lo tanto, tampoco una incidencia baja si nosotros estamos pensando que podemos tener una paciente que llega con un mecanismo de latigazo, con compresión por el cinturón de seguridad o por el manubrio. En esas pacientes se describe una incidencia de desprendimiento placenta con sufrimiento fetal secundario en un 3%. Y es súper importante tener en cuenta que el outcome materno-fetal, ya sea morbimortalidad, va a estar determinado tanto por la edad gestacional, la severidad del trauma y el mecanismo del mismo, ¿ya? En general, a diferencia de las pacientes no embarazadas, el trauma en el embarazo se ve asociado tanto a aborto en el primer trimestre, va a depender de la edad gestacional, como ya lo mencioné anteriormente, a rotura prematura de membrana, a desprendimiento de placenta, rotura uterina, transfusión fetomaterna y muerte fetal in útero. Después vamos a ver cada una acotadamente. Y como les mencionaba al principio, el manejo multidisciplinario está demostrado por medicina basada en la evidencia, por estudios básicamente retrospectivos que tienen series de manejo de alto volumen de estas pacientes, que cuando se enfrenta a un emergenciólogo junto con un cirujano, junto con un neonatólogo, junto con un obstetra, el outcome materno-fetal es mucho mejor, ¿ya? Yo acá no me voy a referir a paro en embarazada, sino que a reanimación en una paciente con un politrauma o un trauma severo, con un compromiso hemodinámico. ¿Ya? No voy a hablar de paro en embarazo. Lo otro es importante tener en consideración que ustedes mejor que yo conocen súper bien la fisiología y la anatomía, cómo cambia el cuerpo en la embarazada, y que eso básicamente nos va a llevar a hacer subdiagnósticos o malos diagnósticos y nos va a llevar a subdiagnosticar el shock en estas pacientes. La etiología básicamente, al igual que en las pacientes no embarazadas, en el trauma grave la mayoría es por accidente automovilístico, entre un 60 y un 70%. Luego entre un 10 y un 30% está seguido por violencia, que cada vez ha ido incrementando la incidencia, ya sea violencia intencional o violencia casual, como le llaman los gringos. Las caídas también forman un mecanismo etiológico importante, y los suicidios en Estados Unidos cada vez se está describiendo que hay una más alta tasa de suicidalidad sin consumo de suicidio, con un 0,4 por 1000 embarazos anuales de intento de suicidio. Y también es importante recordar que no solamente los traumas por caídas, etcétera, conforman la unidad del politraumatismo, sino que también la exposición a tóxicos, las quemaduras, la asfixia por inmersión, ¿ya?
Hay otra clasificación típica del trauma en penetrante y no penetrante, que eso también corre para la embarazada, y la consideración de eso es importante tener en cuenta que en el trauma contuso o cerrado, la incidencia de las lesiones, igual que en la paciente no embarazada, son las mismas. Hígado, un trauma abdominal cerrado, hígado, vaso, lesión de víscera hueca y en caídas de altura retroperitoneo. Pero hay que tener en cuenta que en las lesiones penetrantes va a haber un daño fetal en un 70%, a diferencia de daño en las vísceras maternas, que es mucho menor la incidencia, en un 20%. Bueno, los cambios fisiológicos durante el embarazo ustedes los tienen mucho más claros que yo, pero acá es súper importante hacer hincapié en qué de la fisiología y la anatomía de la embarazada va a ser determinante al momento de abordar una paciente traumatizada embarazada y al momento de la reanimación. Básicamente todos saben que más o menos entre la octava y la décima semana, por acción de la progesterona, disminuye la resistencia vascular sistémica, aumentando la capacitancia venosa, y que a partir de más o menos la semana 10 a la 12, por aumento de los receptores alfa a nivel del miometrio y acción de los estrógenos, va a aumentar la frecuencia cardíaca entre un 10 y un 15%. Si yo conjugo estos dos factores, voy a tener que aumenta más o menos el gasto cardíaco entre un 30 y un 50%. Y esto va a ser determinante al momento del subdiagnóstico del shock, porque la clasificación típica del American College of Surgeons del shock leve, moderado, severo, no corre para estar embarazada, porque no va a haber una respuesta fisiológica típica de taquicardia y hipotensión hasta una pérdida entre un 15 y un 20% de la volemia. Y eso vamos a estar hablando aproximadamente de una embarazada que pueden ser hasta 3 litros. ¿Ya? Por lo tanto, ya vamos a tener un shock significativo, un deterioro importante de la unidad fetoplacentaria y vamos a llegar tarde. ¿Ya? Otro, aparte de los cambios fisiológicos cardiovasculares, son los cambios respiratorios que van a ser determinantes al momento de abordar la vía aérea de una embarazada. Hay cambios tanto anatómicos como fisiológicos. Dentro de los fisiológicos más importantes, la disminución de la capacidad residual funcional y la disminución de la reserva de oxígeno. Por lo tanto, estas pacientes desaturan mucho más rápido que un paciente común y corriente, sano, me refiero. Y por otra parte, los cambios anatómicos que van a hacer que tengan vía aérea mucho más friable. Muchas veces también por la obesidad de las pacientes, la hiperextensión se ve limitada a la glotis mucho más anterior. Con la tasa de obesidad que tenemos en las embarazadas, también la caja torácica al acostarla a las mamas, hacen que todo el tórax superior suba, y todo eso dificulta la intubación, y por eso se describe que la embarazada en estudio de anestesiología tiene una incidencia de 4 a 6 veces más de vía aérea difícil como complicación anestésica, a diferencia de un paciente común y corriente, ¿ya? Y todo eso es súper importante al momento de enfrentarla y de manejar su vía aérea. Además, también tienen más riesgo de broncoaspiración porque tienen disminución del tono del esfínter esofágico superior y aumento de la presión intraabdominal a partir de la semana 20 más o menos. Bueno, los cambios en la coagulación básicamente se resumen en que es un estado procoagulante, pero lo importante es que eso no las protege de hemorragia, por lo que uno podría pensar al momento de presentar un choque hemorrágico o un trauma severo, ¿ya? Tampoco el incremento en el inhibidor del plasminógeno las protege de hacer hemorragia, porque uno podría pensar en el manejo, por ejemplo, después lo vamos a revisar, del uso del inhibidor del activador del plasminógeno, el famoso Espersil. Uno diría, las embarazadas ya tienen aumentado el inhibidor del factor del plasminógeno, entonces ¿para qué le voy a pasar? No, porque las embarazadas se comportan igualmente en el choque hemorrágico con una coagulopatía, por lo tanto tienen un estado de hipercoagulabilidad relativa. Bueno, en el trauma cerrado, como les mencioné anteriormente, a diferencia de las pacientes no embarazadas, yo tengo que tener en cuenta básicamente 4 entidades, ¿ya? Aparte de la contusión hepática, de la contusión esplénica, de la rotura de víscera hueca. Las pacientes embarazadas pueden presentar tanto desprendimiento de placenta como rotura uterina, injuria fetal directa y la famosa hemorragia fetomaterna. Lo más común, como les mencionaba anteriormente, es el desprendimiento de placenta. A diferencia de lo que uno podría pensar, no se ha visto directa proporcionalidad entre la severidad del trauma y el desprendimiento de la placenta, porque uno podría pensar que a mayor energía del trauma, mayor desprendimiento, ¿ya? Al igual que la hemorragia fetomaterna. Y eso se ha visto que no necesariamente es así. Y que hasta en un 3% de las pacientes que presentan trauma moderado a leve pueden presentar un desprendimiento de placenta,
¿ya? La clínica ustedes la conocen mejor que yo. Lo importante es tener este numerito chico en la cabeza de que si tengo una paciente sin dinámica uterina, sin metrorragia y un trauma leve, no es llegar y mandarla para la casa y descartar el desprendimiento placenta, y que la ecografía tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico del desprendimiento placenta en trauma, ¿ya? Aproximadamente un 50%. Así que tampoco es el examen de elección. La rotura uterina y la injuria fetal directa son súper poco frecuentes, se presentan en un menos del 1% de los casos, y sí son, por lo general, en mecanismos en traumas de alta energía. En especial la injuria fetal directa se describe mucho en violencia intrafamiliar y en trauma asociado a violencia intencional, y lo que más se describe son TEC o fracturas de cráneo en los fetos, ¿ya? La hemorragia fetomaterna sí es un tema porque va a afectar directamente al outcome fetal o del recién nacido a venir, y sobre todo en pacientes que tienen traumas leves a moderados, ¿ya? Porque estas pacientes es un diagnóstico que se hace en forma tardía, ¿ya? Que presentan anemia fetal en forma tardía asociada a ese sufrimiento fetal agudo y muerte, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que sospecharlo. Sobre todo es mucho más frecuente en traumas directos con placentas anteriores. Se describe sobre todo en estrellamientos con el manubrio o en mal uso del cinturón de seguridad, ¿ya? Bueno, en cuanto al manejo, nosotros por lo general en urgencia debimos el manejo de todos los pacientes en el approach del prehospitalario, del intrahospitalario o servicio urgencia, y esto dependiendo del tipo de servicio que es y la complejidad que tiene. Y bueno, nosotros vamos a abordarlo como que estamos en un hospital tipo 1 donde estamos todos juntos y todos podemos recibir a esta paciente y podemos hacer lo mejor posible para que salga adelante, ¿ya? Como les dije anteriormente, yo no voy a hablar de reanimación en paro, ¿ya? Para hacer como la diferencia. Bueno, importante, como en base a lo que conversamos anteriormente, es determinante, sobre todo en una paciente que está estable, que conversa, que me puede aportar historia, el mecanismo, la energía del trauma. Y para nosotros es súper importante una cosa que es el tiempo de extricación, porque hay un síndrome que se llama crash syndrome, que básicamente es en pacientes que han estado expuestos a compresiones prolongadas, ya sea porque están atrapados en un auto, porque están atrapados en un edificio, y que por extricación brusca, sin previa volemización, hacen una rhabdomiolisis severa con CK hasta 50.000, falla renal, shock distributivo, etc. Por eso nosotros también es importante como el dato si la paciente estuvo atrapada. Por eso muchas veces también cuando nosotros llegamos en el prehospitalario y hay pacientes atrapados, etc., los manejamos ahí, los estabilizamos ahí y hacemos que el tiempo de extricación sea un poco más paulatino. También es súper importante por el desprendimiento que hablamos, el desprendimiento para poder sospechar e inferir las lesiones y saber qué voy a ir a buscar, el uso apropiado del cinturón de seguridad. Bueno, la COG recomienda que a partir de las 32, 34 semanas las embarazadas no deberían, idealmente si se puede enfermedad electiva no deberían manejar, pero en caso de que sí, que lo hagan, el uso correcto del cinturón de seguridad, el que muestro, tenía el punter recién acá, es el que recomienda la COG que esté en verde, ¿ya? Porque hay estudios retrospectivos que describen que embarazadas con uso inapropiado o sin uso del cinturón de seguridad en trauma de alta energía tienen una mortalidad de hasta entre un 80 y un 100% en trauma de alta energía. Por lo tanto, hay que usarlo, lo tienen que usar, pero lo tienen que usar de esta forma, ¿ya? Bueno, y ustedes mejor que yo, los otros antecedentes importantes como si la paciente aporta datos, FUR para poder calcular edad gestacional y viabilidad fetal, los movimientos fetales, contracciones uterinas, dolor abdominal, sangrado, pérdida de líquido. En caso de la paciente, por lo general, nos vamos a poner el peor escenario, que la paciente está inestable. Básicamente la AJA cambió sus guías de reanimación en el 2010 en base a 4 pilares fundamentales. Antiguamente era la A, B y C. Actualmente, a no ser que tenga alta sospecha de que el paro o el compromiso hemodinámico sea de origen respiratorio, se parte por la letra C. La evaluación primaria se enfoca primero en la letra C, luego la A y luego la B. Lo otro que cambió, bueno, las guías de la AJA, yo dije no iba a hablar de reanimación en paro, pero básicamente el uso de drogas, que desestimó el uso de la atropina en actividad eléctrica sin pulso y en asistolía, ya no se usan, se usa solamente adrenalina, y tratar de priorizar el masaje versus la ventilación, ¿ya? Entonces la embarazada va a ser lo mismo, ¿ya? Nos vamos a enfrentar a la circulación primero, ¿ya? Con una evaluación clínica rápida. Sabemos que si la paciente tiene pulso radial firme, tiene una presión arterial sistólica más de 90, que si la paciente está con un Glasgow 15, tiene buena perfusión cerebral, por lo tanto tiene que tener una buena presión sistólica.
Y hay que asegurar vías venosas, desplazar el útero. Lo del grado está en discusión. La AJA dice 15 grados, la COC dice entre 20 y 30 grados, así que está permitido entre 15 y 30 grados. La forma sí ya no es poner, por lo menos en trauma, a la paciente en decúbito lateral izquierdo, sino que traccionar el útero por un segundo operador, como ustedes ven en la foto. Vamos a hablar de lo de fluidoterapia agresiva, de la reposición de hemoderivados precoz. Y importante acá les quería mencionar el uso de ecografía en trauma. Nosotros tenemos distintos protocolos en urgencia de ultrasonido en trauma que básicamente están hechos para, como dice su sigla, inicialmente el FAST, que era Focused Assessment Sonogram in Trauma, en pacientes con trauma cerrado, con compromiso hemodinámico, en que uno va a buscar dirigidamente en el FAST líquido libre intraabdominal, en 3 ventanas diferentes. Y luego se amplió al EFAST, que es que extiende las ventanas al tórax y que busca hemoneumotórax y derrame pericárdico. El EFAST tiene el mismo rendimiento en pacientes embarazadas que no en embarazadas. Nosotros lo usamos igual. Para lo único que no hay que tener el concepto errado es que, de nuevo, no es para diagnosticar desprendimiento de placenta, ¿ya? En evaluación, bueno, siguiendo la evaluación primaria, es súper importante la vía aérea, lo que ya habíamos hablado, tener las consideraciones anatómicas y fisiológicas de la fisiología respiratoria, valga la redundancia, de la embarazada. Acá, eso sí, uno se adelanta un poquito más, a diferencia de las pacientes no embarazadas, porque uno sabe que tienen mayor riesgo de expiración, sabemos que desaturan precozmente, que tienen una disminución de la capacidad funcional, por lo tanto, las indicaciones perentorias de intubación de Glasgow menor a 8, etcétera, al final es un criterio conjunto de evaluar la capacidad de la embarazada de proteger la vía aérea, oxigenar adecuadamente y ventilar. De ahí acordarse que desaturan precozmente, que van a tener una vía aérea difícil, friable, anterior, etcétera. Por lo tanto, nosotros, en nuestros algoritmos de manejo de vía aérea y secuencia de intubación rápida, están las famosas 7P, y nosotros acá hacemos mucho hincapié en la preparación del escenario, en la preoxigenación y en la volemización adecuada de las pacientes y tratar de utilizar el setting de drogas con perfil hemodinámico más seguro para estas pacientes, que no es tema de discusión de esta presentación. La respiración, acordarse que hay que suplementar oxígeno independiente de la saturación, ¿ya? Porque estas pacientes tienen una reserva de oxígeno disminuida y eso también me va a servir para preoxigenar, una forma de preoxigenar indirecta en caso de que yo después necesite intubarla. El tema de la hiperoxia versus la hipoxia en el trauma y el TEC, se ha demostrado que al final lo que yo tengo que hacer es mantener una saturación periférica sobre 94 y una PaO2 entre 60 y 300. Si yo, que el rango es súper amplio, por lo tanto no hay que asustarse ponerle oxígeno porque le voy a inducir daño asociado a radicales libres por el oxígeno, etcétera. Eso en reanimación, en evaluación primaria del trauma, no corre. Lo que sí hay que tener súper en cuenta, evitar la hipocapnia, porque estas pacientes, por acción de la progesterona, tienden a hiperventilar, por lo tanto manejan niveles de PCO2 más baja, entre 27 y 32, a diferencia del resto que manejamos PCO2 entre 40 y 45. Nosotros reanimamos con capnografía, de hecho son metas de reanimación. Por lo tanto, en estas pacientes nosotros sabemos que a su vez la hipocapnia produce vasoconstricción y disminuye más el flujo uteroplacentario. Por lo tanto, en estas pacientes es súper determinante reanimar con capnógrafo y estar ojo con la fracción expirada de CO2. Y evitar PIP altos, por supuesto, porque disminuimos más el retorno venoso, que sabemos que ya está disminuido a partir de la semana 20 por la compresión aortocabal que ejerce el útero. Acá, a diferencia, bueno, les quise, como habíamos hablado al principio, una vez que tenemos hecha la evaluación primaria, que tenemos estabilizada la mamá, como ya sabemos que la mortalidad del feto va a depender en un 80% del choque hemorrágico materno que se diagnostica o se subdiagnostica, una vez que la madre está estabilizada, viene la evaluación fetal, ¿ya? Ahí primero uno, lo que dicen las guías del American College of Surgeons y de la COC del 2009 es que uno lo que primero debería hacer es diagnóstico de edad gestacional para ver cómo va a enfrentar a esa paciente. Porque si tiene menos de 20 semanas de gestacional, ellos indican en su algoritmo que se debería manejar como una paciente no embarazada, ¿ya? Si yo estoy en un centro en que tengo de todo, que puedo llamar a un ginecobstetra que me ayude, acá cobra un rol desde el punto de vista ecográfico
el perfil biofísico e incluso mencionan el Doppler de arteria cerebral media para evaluación de bienestar fetal. Y si no, el monitoreo con el toco. Acá les puse un monitoreo sinusoidal, que en mi pasada por ginecobstetricia aprendí, que eso es de anemia aguda. Así que en este caso vendría como, si yo veo eso, es ominoso, en un paciente con TOC politraumatizada. Tengo que asumir que hay transfusión fetomaterna y que el feto está anémico. Y en relación a la evaluación secundaria, a diferencia de las pacientes no embarazadas, hace hincapié en la exploración del abdomen para cálculo de la gestacional, el uso de la tocografía vaginal para diagnóstico de metorragia o pérdida de líquido. Y hay un punto dentro de la evaluación secundaria que recomiendan tanto la American College of Surgeons como la COG, es administración indiscriminada de inmunoglobulina a todas las pacientes independiente su RH. ¿Ya? Nosotros sabemos que esto básicamente no tiene ningún efecto en el outcome materno porque lo único que va a hacer es prevenir la inmunización en la mamá, pero sí me previene complicaciones fetales tardías como en relación a un síndrome de transfusión fetomaterna como la anemia fetal y sufrimiento fetal agudo secundario. ¿Ya? Así que lo recomiendan indiscriminadamente a todas las pacientes, porque cuando uno recibe un paciente en el recuperador, por lo general pide las pruebas cruzadas, transfunde sin pruebas cruzadas, y la clasificación en el grupo y el RH se demora mínimo, si es rápido el banco, 20 minutos a media hora en hacer las pruebas cruzadas y 45 minutos en hacer el grupo RH. ¿Ya? Entonces es algo tardío, entonces yo esto lo debería administrar a la llegada de la paciente. En cuanto a manejo del TOC en trauma, yo les quería mencionar un poquito como el manejo del TOC propiamente tal. Nosotros sabemos que TOC se define como hipoperfusión tisular más allá de cifras tensionales, ¿ya? Y eso está determinado por ciertos marcadores de microhemodinamia. Y el objetivo del manejo del TOC, como en todo paciente en la embarazada, es restablecer la perfusión tisular y controlar la hemorragia. Nosotros, a diferencia del cirujano, lo que hacemos antes de la cirugía del control de daños es hacer reanimación de control de daños, que básicamente tiene 5 pilares, que es la reanimación precoz, con volúmenes en altas cantidades. Idealmente hay que reponerle al paciente lo que pierde, no agua. Está demostrado que inicialmente, en el manejo inicial, valga la redundancia, de la volemización, no hay diferencias entre coloides, cristaloides, y eso es evidencia tipo 1, según la American College of Surgeons. O sea, hay que reanimar con lo que tenga disponible, y hemoderivados precoces si la paciente si es un choque hemorrágico. Manejo de la coagulopatía con antifibrinolíticos, es evidencia 1, el uso de Espersil, no porque disminuya la mortalidad. Hay 2 estudios grandes, el CRATCH 1 y el CRATCH 2, que lo que demostró básicamente es que disminuía el requerimiento de transfusiones, no la severidad de la hemorragia ni la mortalidad. En embarazadas, recomendación tipo 2B o 3, dependiendo de la evidencia que ustedes revisen. Control de la hipotermia, manejo de la hipocalcemia y la hipercalemia, porque estos pacientes, aparte, nosotros tenemos que asumir que van a estar en un contexto de politransfusiones, y por el hecho del citrato se une al calcio, por lo tanto yo debería asumir que estos pacientes van a ser hipocalcemia independiente del calcio iónico medido o del calcio corregido por albúmina que yo pueda tener, aunque lo tenga súper precoz en el laboratorio. Y a diferencia de otros settings, como pacientes no embarazadas, acá no está avalado el uso de hipotensión permisiva en caso de que yo tenga demostrado una llave abierta. ¿Ya? En estas pacientes no se usa el concepto de hipotensión permisiva. La cirugía de control de daños sigue las mismas reglas que en las pacientes no embarazadas, y hay que acordarse de también hacer el diagnóstico diferencial de TOC para tratamiento etiológico, porque estas pacientes, por el aumento de la presión, por la disminución de la precarga, hacen también shock distributivo. En el contexto de desprendimientos de placenta muy severos pueden hacer incluso shock neurogénico o shock medular en el caso de un trauma de un TEC severo con traumatismo raquimedular. Y para ir terminando un poco, lo del fluido ideal, para tener el concepto que poner agua no es inocuo, ¿ya? Si yo tuviera que reanimar con un fluido ideal, este fluido tendría que tener mínimo 6 características: que pudiera transportar oxígeno, que es lo que hace la sangre, que pudiera expandir el intravascular para poder darme presión y para poder perfundir hacia los tejidos y perfundir el cerebro, que pudiera tener una distribución fisiológica entre los compartimentos, ya sea intravascular, intersticio y extracelular, que no me diluya los factores de coagulación, ni los glóbulos blancos que tengo dando vueltas, ni los factores inflamatorios que tengo para defenderme, que no transmita enfermedades, que no provoque alergia, que sea transportable y sea barato. Los gringos llevan años desde la guerra de Vietnam haciendo protocolos de transfusión masiva,
masiva, estudiando si transfunden con sangre total y no han logrado el fluido ideal para transfundir. Así que idealmente yo debería transfundirle al paciente lo que está perdiendo y evitar uso de grandes cantidades de cristaloides. Estoy hablando más allá de 2.500, 3.000 cc. Tenemos que acordarnos que cada cristaloide también tiene su efecto adverso. La acidosis hiperclorémica del suero fisiológico, que se ha visto que sobre 2.500 a 3.000 ya produjo hipernatremia y acidosis hiperclorémica, que disminuye la quimiotaxis de los factores inflamatorios, etcétera, etcétera. Destruye el glucocálix, aumenta la permeabilidad capilar. Entonces no es inocuo tampoco pasar agua así en altos volúmenes. Si es lo único que tengo, es lo único que le puedo pasar, ¿ya? Y como les mencioné anteriormente, el tipo de fluido en la reanimación inicial, estamos hablando de los famosos 30 cc por kilo del American College, no tiene repercusión en el outcome final de los enfermos. Se ha visto que los protocolos de transfusión masiva hay distintos tipos, básicamente hay evidencia más dura para 3 de ellos, yo acá les mencioné uno solamente. Está demostrado que disminuyen la tasa de transfusión total de estos pacientes y las reacciones adversas a transfusiones, por lo tanto, todos los centros de derivación de trauma deberían tener su protocolo de transfusión masiva. Nosotros personalmente la Bota Central no lo tenemos. Y acordarse de que la sangre no es solamente glóbulos rojos, que también es plasma, que también tiene plaquetas, que también tiene crioprecipitados. Y si yo no dispongo, porque son hemoderivados escasos, el plasma es algo que sí yo podría disponer a diferencia de las plaquetas del crioprecipitado, y se ha visto que expandir o reanimar con plasma en forma precoz en el choque hemorrágico, al igual que los protocolos de transfusión masiva, disminuye el requerimiento total de transfusiones. Bueno, y volviendo un poco a lo ginecobstétrico, dentro de las recomendaciones de la COG y de los clinics de Norteamérica de emergencia y de ginecobstetricia, dentro de todos los exámenes que ellos recomiendan hacer al enfrentamiento inicial de una paciente politraumatizada, ellos recomiendan hacer el famoso test de Klier-Bethke, que a pesar de su baja sensibilidad para transfusión fetomaterna, tenemos que acordarnos que tiene que haber un mínimo de 5 cc de transfusión del feto hacia la mamá para que salga positivo, que no tiene ningún rendimiento en mamás RH positivo o en mamás RH negativos con feto RH negativo. Así que yo podría, si quisiera, buscara un examen un poco más sensible, podría hacer, si tengo alta sospecha, una citometría de flujo para anticuerpos antihemoglobina fetal, ¿ya? En cuanto al diagnóstico por imágenes, ya se lo mencioné, la utilidad de la ultrasonografía, que usamos los mismos protocolos, que no es diagnóstico de desprendimiento placenta. El escáner y la radiografía, hay que tener en cuenta que, sobre todo en el escáner, la sospecha de hemorragia retroperitoneal o trauma abdominal complicado, cerrado, en una paciente inestable, el beneficio de hacer el escáner, de hacer el diagnóstico y de resolver la patología supera de sobremanera el riesgo fetal, independiente del trimestre del embarazo. Y eso es lo que recomienda la COG, ¿ya? Y para terminar, unas palabras de cesárea perimortem. Básicamente se refiere a cesárea perimortem, la AJA, cuando una paciente ha estado en reanimación 4 minutos sin ROSC. Nosotros el ROSC es el retorno a la circulación espontánea, ya sea por capnografía, por pulso, por ecoscopía, ¿ya? Con perfusión adecuada, independiente del Glasgow, ¿ya? Y una paciente que está siendo reanimada más de 4 minutos, que no tiene ROSC y tiene un útero grávido sobre el ombligo entre 22 y 24 semanas, dice la AJA y la COG, debería hacerse cesárea de urgencia. ¿Por qué? Porque hay estudios descriptivos que son cortes grandes, pero son descriptivos, entre 1990 y 1995 en pacientes en paro por causas médicas, que se le hizo la cesárea antes de los 5 minutos de evolución del paro, los fetos tenían mejor outcome neurológico y tenían mayor ROSC. Las mamás no así sobrevida a la alta hospitalaria, ¿ya? Porque nosotros básicamente en los estudios de paro en urgencia medimos 3 cosas: el retorno a la circulación espontánea, la sobrevida a la llegada al hospital en el caso del paro extrahospitalario y la sobrevida a la alta hospitalaria con outcome neurológico intacto. Acá estos trabajos lo que se vio es que tenían un outcome fetal neurológico mejor y que había más ROSC, pero que no había más sobrevida materna neurológica intacta a la alta hospitalaria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la descompresión aortocabal mejora el gasto cardíaco en un 60-80% por la fisiología que ya habíamos revisado. Y por último, este es el algoritmo que recomienda la COG del 2009 y que lo corroboran los Annals de Medicina de Urgencia del 2012, que una vez que yo tengo hecha la evaluación primaria y la evaluación secundaria en una paciente traumatizada, embarazada,
estamos hablando de, primero, como lo habíamos hablado antes, yo tengo que establecer a través de la estimación de la edad gestacional por el tamaño uterino, en el caso de nosotros que no tenemos las herramientas para hacer un cálculo más objetivo de la edad gestacional. Si es menor a 20 semanas, se reanima como una mujer no embarazada y no se hace ningún esfuerzo por mantener ese embarazo. Si el tamaño uterino es más de 20 semanas y la paciente está inestable, se reanima de acuerdo a lo que conversamos anteriormente. Si a pesar de eso, 4 minutos yo no tengo ROSC, en el caso de que la paciente esté en paro, yo debería plantear una cesárea perimortem. Si en el caso de que la reanimación sea exitosa y la paciente esté estable, yo debería hacer estudio con imágenes para determinar el origen de ese compromiso hemodinámico y las lesiones asociadas al trauma. Una ultrasonografía fetal, dependiendo de lo que disponga, si tengo especialista la puedo hacer, o tengo experiencia de hacerle perfil biofísico, etcétera. Y recomiendan que a todas las pacientes, independiente de su baja especificidad, debería hacerse el test de Kleauer-Betke. En relación a estos 3 pilares fundamentales del estudio de esta paciente traumatizada estable, si yo tengo LSF negativo, con una lesión identificable que tenga alto riesgo de coagulopatía intravascular diseminada o que tenga alto riesgo de compromiso materno, tengo que tratar las lesiones maternas y ponerle término a ese embarazo por la vía más expedita, ya sea parto o cesárea, dependiendo de las condiciones de la mamá. Si yo tengo lactidos cardiofetales positivos, manejo las lesiones maternas y concomitantemente hago monitoreo de la unidad fetoplacentaria. Si la paciente no tengo, pongámonos en el caso de que tengo lesiones leves o menos graves, la monitorización de la unidad fetoplacentaria ellos la hacen básicamente a través solamente de dinámica uterina y con un test de Kleauer-Betke negativo, la observan de 2 a 4 horas y la dan de alta. Si la paciente tiene dinámico uterino y o test de Kleauer-Betke positivo, se hospitaliza independiente, no se hayan encontrado lesiones maternas. ¿Ya? Y para finalizar, los puntos claves de la presentación y el tema es que es una patología de baja prevalencia pero de altísima morbimortalidad asociada, que las condiciones fisiológicas y anatómicas de la embarazada son determinantes para la sospecha, el diagnóstico y la reanimación en el trauma. Ojo con el subdiagnóstico y la estimación del choque en las pacientes embarazadas y desestimar la gravedad porque no hay taquicardia y porque no hay hipotensión. La estabilidad materna va a determinar el outcome fetal, por lo que los esfuerzos iniciales siempre van a estar enfocados a la supervivencia de la madre y el manejo agresivo del shock. El diagnóstico por imágenes, los efectos adversos son despreciables en relación a los beneficios maternos. Si el embarazo es menor a 20 semanas, el manejo es igual a una mujer no embarazada. Y la cesárea perimortem mejora el ROSC materno y el outcome neurológico fetal en fetos viables de mayor a 22 a 24 semanas. Si la embarazada está estable, sin lesiones, con dinámica uterina menor a 4 en 1 hora, con test de Kleauer-Betke positivo, tiene muy baja probabilidad de síntoma de parto prematuro y desprendimiento de placenta. Eso. Bueno, queremos agradecer la estupenda presentación que nos hiciste y creo que satisfaces muchas de las inquietudes que tenemos a nivel de la medicina obstétrica de urgencia. Quizás los hospitales que quedan más cerca de las autopistas deberían estar más preocupados de este tema que otros, ¿no es cierto? Pero es un tema que nos puede aparecer a todos. Así que antes de darles la palabra, creo que le voy a dar la palabra al doctor Nasser para que nos complemente la exposición de la doctora. Hola, buenas tardes. Agradecer a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología la invitación. Felicitar a Fayola por la excelente presentación. La verdad, uno con más con menos maneja algo el tema. Está involucrado como anestesiólogo. Generalmente estamos llamados a colaborar en el manejo de estos pacientes y la verdad diste en el clavo los puntos más centrales que son importantes y relevantes para el manejo de este tipo de pacientes. Tú dijiste a dos que no iba a tocar el tema de la reanimación en la embarazada, reanimación en un caso de un paro. Yo creo que es un tema que nos atañe mucho a nosotros, los anestesiólogos, y probablemente me comentaba el doctor Pomer que esto va a ir a gente de provincia, y una cosa muy importante que después de las 20 semanas en la reanimación de la embarazada es el tema de la lateralización uterina,
No con la cuña clásica que ponemos en la cesárea, ustedes la han visto siempre, que ponemos una cuña, sino como tú muy bien dices, con alguien especial que a 2 manos desplace el útero lo más posible hacia el lado izquierdo de la paciente para evitar la compresión de aorto cava. Se ha visto especialmente el choque hemorrágico, el hecho que disminuya el retorno venoso es súper relevante para que la paciente no se reanime adecuadamente. También se pregunta qué pasa con el tema del masaje, dónde se hace. Probablemente la anatomía está un poco distorsionada respecto a la paciente normal. Normalmente se dice que a nivel intermamilar, preferentemente donde mejor se pueda. A veces el tamaño de las mamas impide también un adecuado masaje, se deberían desplazar hacia lateral. Otra cosa importante en la reanimación es la pregunta si desfibrilar o no. Y la respuesta es sí, hay que desfibrilar tal cual. Si una paciente está en una fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso, debería desfibrilarse en las mismas condiciones que una paciente no embarazada. Un desfibrilador bifásico 120, 200 joules, desfibrilador monofásico 360 joules. Y no se sabe si afecta o no la guagua, probablemente sí la afecte, pero no va a repercutir tanto en su outcome. Otra cosa importante, el tema, y si me alargo mucho le pido que me interrumpan, el tema de qué drogas usar para hacer una adecuada intubación en una paciente. Tú bien lo decías que no era motivo de la discusión, pero probablemente le pueda servir de receta de cocina a algunos colegas en provincia. Normalmente para intubar ponemos 3 drogas, un analgésico, normalmente opioide, fentanil, y aquí claramente una paciente que está en shock, ¿qué inductor usamos? Normalmente los inductores anestésicos producen alteraciones hemodinámicas tendientes a la hipotensión y a la bradicardia. Una paciente que está en shock, claramente una hipotensión pudiese ser muy deleterio o hacerla caer en paro. Probablemente aquí el uso de propofol o tiopental no deberían utilizarse por su efecto hemodinámico y privilegiar otras drogas que son mucho más cardioestables, como el etomidato y preferentemente la ketamina. La ketamina tiene un efecto indirecto de secreción de catecolamina, con lo cual aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia y en estado de shock nos va a ayudar bastante. Así que yo creo que en el caso que le llegue una embarazada y tienes que ponerle algo para poder intubarla, la ketamina sería de primera elección. ¿Qué relajante muscular usar? Normalmente en la secuencia rápida usamos succinilcolina, pero aquí el gran problema, especialmente en las embarazadas que tienen un accidente de tránsito, en que está este síndrome de Crash que tú muy bien describiste, en que hay ruptura muscular, hay rhabdomiolisis, normalmente se asocia a esto a hipercalemia. La succinilcolina aumenta 0,5 mg por litro aproximadamente la calemia en una paciente cuando uno la pone. Entonces una paciente que está hipercalémica, subirle más la calemia sería muy deleterio o hacerla caer en algún tipo de paro. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se debiese privilegiar es el uso de rocuronio, en que doblamos la dosis de intubación, con lo cual logramos aproximadamente el minuto poder proteger y poder intubar a la paciente y proteger su vía aérea con un tubo. También está el tema de la preoxigenación, cómo preoxigenamos a estas pacientes. Normalmente, tú bien lo dijiste, está aumentado el consumo de oxígeno por la disminución de las capacidades pulmonares, especialmente la capacidad residual funcional. Estas pacientes van a desaturar mucho más rápido que una paciente no embarazada. Por lo tanto, la preoxigenación es bastante adecuada. Esto está extrapolado de experiencia con obesos mórbidos, un trabajo que hizo un colega en la Universidad Católica, en el cual demostró que al preoxigenar sentados los pacientes, el tiempo de apnea antes de saturar era mucho mayor. En una embarazada, si se permitieran las condiciones, si su shock lo permite, su trauma lo permite, poder preoxigenar la sentada sería lo ideal para evitar que sature tan rápido. Básicamente eso, para no explayarme más. Si hay alguna otra cosa te la digo en el camino, pero son consideraciones de nosotros los anestesiólogos, y claramente la vida de una embarazada va a ser más difícil por el edema de vía aérea, epistaxis más fácil, no se privilegia la vía nasal. Y yo, para cerrar mi intervención, voy a decir algo que para mí es lo más importante de esta presentación, que es el manejo multidisciplinario. Que tiene que haber un neonatólogo que vea al recién nacido, un obstetra obviamente que pueda hacer el manejo agresivo de la parte del embarazo, una cesárea y perimortem, los urgenciólogos que estabilizan en terreno, todo lo que pasa en terreno, lo que se llama el APA, atención prehospitalaria avanzada, va a ser muy determinante en el outcome de la paciente, y nosotros lo que podemos ayudar es en poner vías venosas gruesas, en poner catéteres centrales, en poner una línea arterial, en intubar a la paciente cuando sea más complicado, etcétera. Nuestra labor es más que nada secundaria. Así que nuevamente, Fabiola, de verdad felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra para que los presentes nos puedan hacer consultas. Recuerden que van a hablar a través del micrófono para que se quede eso grabado en la
presentación que se está haciendo para otros lugares. Haría dos consideraciones en general, que en nuestro sistema de salud, en nuestras posibilidades de recuperar un recién nacido o un feto que va a salir en estas condiciones tan extremas, quizás 24 semanas en nuestro ambiente puede ser un poco muy límite. Quizás habría que pensar correr un poco la decisión más hacia las 26 o 28 semanas, por una parte. Y por otro lado, si uno toma en consideración si ustedes deciden hacer una cesárea perimortem o reanimación a los 4 minutos, eso significa que el recién nacido va a estar saliendo alrededor de los 6 o 7 minutos. De tal forma que, en general, estas son cosas que no están escritas, pero yo tengo la impresión de que si uno está en una emergencia muy extremadamente grave, la decisión de hacer la cesárea reanimación debiera ser un poco antes, alrededor de los 3 minutos, definir y sacar al bebé y mejorar las condiciones de reanimación. Si no, vamos a estar saliendo dentro. El estudio que mencionó la doctora dice que los recién nacidos en general tienen mejor rendimiento cuando salen antes mejor resultado si salen antes de los 5 minutos. Si tomamos en cuenta que vamos a tomar la decisión alrededor de los 4, es probable que estemos sacando a algunos niños en un tiempo en que van a tener menos posibilidades de sobrevida, sobre todo de resultados neurológicos. Menos de 5 minutos casi todos se recuperaron del punto de vista neurológico. Después de los 5 empieza a caer paulatinamente en cuanto el tiempo avanza. Eso, lo demás, todo perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Otro comentario, preguntas? Respecto a la severidad del trauma, dijiste algo que igual me llama un poco la atención. Nosotros sabemos que el desprendimiento de placenta es una de las cosas que más nos asusta como obstetras en un trauma, pero tú hablabas de que la severidad no es tan influyente, entonces no me queda claro qué tantos datos hay para definir en qué porcentaje hay desprendimiento con traumas leves, traumas moderados y traumas severos, digamos. Que yo vi, desde el punto de vista epidemiológico, describían que la incidencia general, sin diferenciar trauma leve, moderado, severo, era entre un 40 y un 68%. Si después lo clasificaban en leve, moderado y severo, entre el leve y el moderado tenían una incidencia del 3% y el severo una incidencia del 4%. Pero al mismo tiempo describían que uno necesariamente no por la severidad del trauma se iba a ver directa correlación con la incidencia del desprendimiento. No sé si me explico. Sí, y sobre la temporalidad, ¿hay algo más de datos de cuándo se presentan habitualmente? Porque hay una evaluación de 1 hora o 4 horas, era lo que se recomendaba como para descartarlo definitivamente, según entendí, en el protocolo, digamos. Claro, más que descartarlo definitivamente, es como un conglomerado de factores que al final te va a llevar a tomar la decisión, porque tenés una paciente que está asintomática, que no tiene otras lesiones, que no tiene dinamia uterina, que no tiene metrorragia, que tiene un test sugerente de que no hay transfusión fetomaterna, y eso te va a llevar a tomar la decisión entre observar las 2 a 4 horas. Pero se describe que la temporalidad del desprendimiento se puede presentar hasta 8 horas después del trauma. Por lo general, el promedio es entre 2 a 4 horas. Con el pic a las 2 horas, pero hay también presentaciones tardías descritas entre las 8 y las 12 horas posterior al trauma, pero que ya no tendrían tanto que ver con el mecanismo directo del trauma, porque supuestamente la fisiopatología del desprendimiento en el trauma es que hay una movilidad del miometrio sobre una placenta fija que haría que se desprenda la placenta, y sino que el desprendimiento más tardío lo verían, ellos lo describían y lo relacionaban más como en el contexto de dinámica uterina secundaria al trauma como respuesta al estrés, más que por una injuria traumática directa sobre el abdomen. La idea es, felicitarte por la presentación, fue muy buena, y fijar un concepto, que es una invitación también para los colegas, en el sentido de que el foco de la posibilidad de un desprendimiento de placenta sea a las 2, 4, 8 horas, el concepto tendría que estar relacionado con la evidencia que nosotros manejamos de manera retrospectiva, empírica, más que con el mecanismo, y esto tiene, como les decía, repercusiones médico-legales, porque cuando uno le da indicación a una paciente, mira, no te pasó nada, andate a la casa, en realidad lo que se describe son desprendimientos hasta 24 horas después. Yo diría que esa es la experiencia, pero me encantaría saber qué opina el resto.
Y a pesar de que, la segunda cosa es que a pesar de que tú no te querías mencionar o no querías referirte al tema del paro cardiorrespiratorio, la reanimación, pero igual no sé si tienes alguna experiencia o has revisado en relación a este momento tan terrible que es tomar la decisión de hacer una cesárea perimortem, si es que se recomienda, no se recomienda, qué efectos pudiera tener el masaje cardíaco directo que hemos hecho en algunas ocasiones y que es una decisión también difícil de tomar en un determinado momento. Sí, lamentablemente sí, a mi corta edad, antes de hacer esta revisión, me tocó el año pasado en el prehospitalario una embarazada en paro, una gran quemada, en un incendio en Cerrillo, que no tenía grandes quemaduras, que yo con mi poco conocimiento en ese momento asumí que podía estar intoxicada por monóxido de carbono. Así que en ese momento, en el momento en que me enfrenté a la embarazada en paro, se planteó la cesárea perimortem y coordiné que me trasladaran masajeando a la paciente al centro más cercano donde pudieran realizar la cesárea perimortem. Tenía una altura uterina que era como estimación de 32 semanas. Y más que pensando en lo que plantea la American College of Surgeons y la AJA, es que independiente de la viabilidad fetal, si yo tengo un útero grávido más de 20 semanas, más allá de por la viabilidad del feto, porque se ha demostrado que mejora el ROSC y el retorno a la circulación espontánea de la mamá, yo siempre me tengo que plantear una cesárea perimortem en una paciente en paro, independiente de la viabilidad fetal, porque si no, no salen. Y de mi poca experiencia, las 2 embarazadas que he tenido grávidas, que no se ha podido hacer una cesárea perimortem, no esta, otra, no han salido. Entonces yo creo que en eso estoy de acuerdo con el doctor, que más allá, independiente de las semanas de gestación, si uno tiene un útero grávido, embarazada en paro, igual cesárea perimortem, a no ser que salga del paro en el camino a pabellón. Porque son 4 minutos que yo me voy a demorar en activar mientras masajeo, y si la paciente sale en el camino, maravilloso. Pero si no, ya está todo listo para poder realizarla antes de los 4 minutos. Bueno, un comentario que me gustaría hacer. En varias partes de la presentación, Fabiola habló de la prueba de Kleihauer-Betke. Probablemente el único lugar en que se hace en Santiago es el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y pienso que deberíamos tener la inquietud de tenerlo disponible en los otros centros, porque generalmente pensamos en Kleihauer-Betke en el tema de inmunización RH. Aquí lo que busca el Kleihauer-Betke es determinar si hay hemorragia fetomaterna. Un feto anémico agudo en una madre que sale puede ser tratado con transfusión intravascular, por ejemplo. Así que creo que deberíamos prepararnos en eso. Y lo segundo es que, tal como decía Fabiola, ella trasladó a la paciente a un lugar donde se pudiera hacer una cesárea perimortem, porque tomar un bisturí, abrir el abdomen y sacar el feto lo puede hacer cualquiera. Pero la idea es que uno hace la cesárea, extrae el feto y, en la medida de lo posible, rescata a la madre, o sea, cierra el abdomen, cierra el útero y cierra el abdomen. No es hacer un bisturí en la ambulancia y sacar el feto. Eso no es una cesárea perimortem. Probablemente eso sea una cesárea post-mortem. Bueno, quiero insistir en la importancia de la presentación. Las presentaciones son asequibles. El último esquema que dejó Fabiola puesta del flujograma deberíamos tenerlo probablemente impreso en las unidades de emergencia y poder acceder a ellos en el manejo hospitalario. Probablemente la persona que trae en la ambulancia a la mujer embarazada debiera tener como foco en cada hospital dónde debe llegar con esa paciente. Sí, a urgencia de adulto o a la maternidad, ¿no es cierto?, donde se puedan manejar las pacientes de la manera más integral posible y sacarlas adelante. Mauricio, ¿querías decir algo, finally? Es que estábamos conversando específicamente de la posta central, por ejemplo, no hay obstetra. Entonces la pregunta clave es, llega la paciente del APA, llega, se estabiliza y eventualmente hay que hacer la cesárea. Entonces, ¿cómo coordinan ese protocolo en la posta central y a dónde la llevan? Nosotros derivamos al San Borja. Afortunadamente no nos han tocado cesáreas perimortem, sí en la posta central, pero sí pacientes politraumatizados de alta energía con choque hemorrágico o grandes quemadas. A mí me tocó una gran quemada que se tuvo que ir a la Indisa, pero tenía 26 semanas. Al final falleció el feto al
cuarto día, pero se estabilizó en la posta y se mandó a la Indisa, siendo que nosotros somos referencia de Gran Quemado, no se puede hospitalizar en la UCI Quemado. Y la paciente que llegó con choque hemorrágico, que venía por un hemoneumo masivo bilateral, pleurostomía bilateral, tuvo estabilización y con el M3, que es el Samuel que va con médico, un reanimador, al San Borja, que está a una distancia de 5 minutos en ambulancia. Pero esa es como la experiencia de nosotros ahí. Una acotación. Creo que, primero, felicitarte, Fabiola. Creo que ha sido muy acertada haberte invitado a esta presentación y que haya un gran auditorio de gente en formación es tremendamente importante porque es un tema que probablemente está bastante débil en los programas de formación a todo nivel. Ahora, lo que yo quería hacer el link es con lo que dijo Álvaro. Yo creo que este es un tema en el cual nosotros como sociedad podemos intervenir de manera tal que el Ministerio lo tenga más presente, porque probablemente habría que hacer alguna guía clínica o habría que hacer alguna relación para que esto estuviera asequible. Yo me imagino que en las maternidades de Chile esta situación no es tan fácil de llevar a cabo y todo lo que dijo la doctora, que puede salvar muchas vidas y llevar a muy buen éxito la cosa, no sé si sea tan factible de ser en la práctica llevado. Entonces yo creo que debe haber una iniciativa de nosotros como sociedad a partir de esta sesión de hoy para que esto se haga un poco más importante y que el Ministerio tome carta en esto y los hospitales estén de alguna manera más preparados para solucionar un problema que es creciente y que está vigente en la realidad del día de hoy. Muchas felicitaciones, Fabiola. Gracias. Una cosa importante, en la reanimación pediátrica, el primer pilar de la cadena de sobrevivencia es la prevención. Yo creo que en este caso de trauma en la embarazada o un paro en la embarazada, en que las principales causas son conocidas, accidente de tránsito de alta energía o bien violencia asociada a violencia intrafamiliar cada vez más en crecimiento en este país, heridas penetrantes, balazos, etcétera. Yo creo que es importante que ustedes, como especialmente la gente que está en formación, a sus futuros pacientes les hagan hincapié en la prevención, en que usen cinturón de seguridad, en que después de cierta edad gestacional ojalá no manejen. Normalmente el más accidentado es el conductor, por tanto que vayan ojalá atrás, que la gente que va atrás normalmente tiene menos afección en un trauma. Y si hay violencia intrafamiliar, que la denuncien. Es complicado, yo sé el tema, pero ustedes como tratantes pueden llevar a eso. Previniendo esto, no vamos a evitar todas estas cosas que de tan difícil manejo. Así que hacerle hincapié en ese punto, que yo creo que Fabiola va a coincidir conmigo, la gran mayoría de los trabajos que se relacionan con trauma en la embarazada lo mencionan, la prevención. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias y damos fin a nuestra reunión. Y